Quiero hablarte sobre la esperanza. El domingo pasado hice la introducción a la serie El Tesoro. Y hay dos versículos que usé la semana pasada y quiero volver a leerlos. En Efesios capítulo 1, verso 18 al verso 20, lo leo de Reina Valera 1960, el apóstol Pablo dice a la iglesia en Éfeso que él está orando por tres cosas específicas, que ellos puedan abrir sus ojos. La oración de Pablo dice él de esta manera. Pablo dice, estoy orando, está en los versículos anteriores al 18, y él dice que su oración era para que los ojos del entendimiento, otras versiones dicen los ojos del corazón, sean alumbrados o sean abiertos para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia entre los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de la fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Pablo está diciendo aquí que su oración era para que los ojos del alma, los ojos del entendimiento, los ojos del corazón fueran abiertos para que pudieran comprender cabalmente tres cosas que tú y yo no podemos ignorar. Pablo dice, para que primero que nada, dice el apóstol Pablo, ustedes puedan entender cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Una esperanza. Hemos sido llamados a una esperanza. Y Pablo dice, tienen que entender cuál es esa esperanza. La segunda cosa que Pablo dice, que él oraba que los ojos del alma, los ojos del corazón, los ojos del entendimiento fueran abiertos para que lo pudiéramos comprender cabalmente. Dice Pablo, la herencia que tenemos como santos, la herencia que tenemos como familia de Dios, las riquezas de Dios que están a tu disposición, todo el caudal de bendiciones que Dios tiene para ti. El rey David escribía en el Salmo 103 y decía él, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Hay beneficios que Jesús ganó para ti en la cruz de Calvario, en su muerte y en su resurrección. Y eso está disponible para ti. Y muchas veces nosotros vivimos ignorando todo lo que tenemos, que Dios nos dio y nos pertenece. Pero vivimos como si no lo tuviéramos. Jesús dijo, el ladrón viene a hurtar, a matar y a destruir. En otras palabras, el diablo te quiere hacer la vida miserable. El diablo quiere verte amargado, frustrado, derrotado. Quieres que ande por la vida con cara de estreñido. Quieres que andes de quejitas por ahí, con mentalidad de víctima, con mentalidad de derrota y diciendo la vida es una basura, sintiéndote que tú no puedes nada y siempre llorando y lamentándote. Yo crecí en una generación donde le encontrabas a un hermano y lo saludabas y decías, ¿cómo anda, hermano? Y decía, en lucha y en prueba, hermano. Lo encontrabas al mes, ¿cómo anda, hermano? En lucha y en prueba, hermano. Lo encontraba a los 3 años, ¿cómo anda, hermano? Sigo en lucha y en prueba, hermano. Y nunca entendió, muchos de esa generación nunca entendieron que las luchas y las pruebas son temporales. Pasan. Tenemos lucha, tenemos pruebas, es verdad. Pero si vives en lucha y en prueba, algo anda mal. Has empezado a dar vuelta en el desierto y no has entrado en la tierra prometida. Y Dios quiere que entres a tu tierra prometida. Una tierra que fluye leche y miel. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué clase de vida estás viviendo? ¿Vives una vida que inspira a tus parientes, a tus vecinos, a tus amigos, a que ellos quieran la vida que tú tienes? Hello. ¿O vives una vida que alguien te mira y tú le dices, hermano, ¿me acompañas a la iglesia? Y la persona piensa y dice, para vivir como tú vives, mejor me quedo donde estoy. Y muchas veces vivimos una vida que no refleja quién es nuestro Padre Celestial. Que en la casa del Padre abundancia hay. Muchas veces no vivimos una vida que refleja que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y que Él nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria y más gloria todavía. ¿Y por qué es eso? Porque ignoramos
las riquezas. Así que Pablo dice, estoy orando para que entiendan la esperanza a la que han sido llamados. Mira, cuando tú entiendes la esperanza a la que has sido llamado, no hay renuncia que sea muy grande, no hay entrega que te parezca muy grande, no hay sacrificio que te parezca muy grande, no hay nada que Dios te pide que tú no lo entregues. Cuando tú entiendes tu herencia, tú agarras identidad, sabes quién eres. No vives como un mendigo, como un pordiosero. No vives en la vida como un homeless. No vives en la vida simplemente ahí mendigando subsistir un día para otro, esperando subsistir un día para otro. Porque entiendes toda la riqueza que Dios ha puesto para ti, las victorias que Jesús ganó en la cruz de Calvario. Empiezas a vivir una vida a la altura de quien murió por ti en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y fue empoderado a la diestra del Padre. Y la tercera cosa que Pablo dice que entiendan, y es muy importante, Pablo dice, quiero que comprendan. Reina Valera usa una palabra que, wow, a pantalla esa palabra. Reina Valera dice, la supereminente grandeza de su poder. Wow, me gusta esa palabra. Y si no sabes qué es, búscalo en el diccionario. Agarra el mataburro. Supereminente grandeza de su poder. Otras versiones dice el poder grande que Dios tiene. Y dice Pablo que ese poder opera en nosotros y a través de nosotros. Y dice que es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. ¡Oh, wow! ¡Qué poder! El poder que hizo que la muerte, el infierno lo soltaran a Jesús y al tercer día resucitó. Ese mismo poder dice que opera en nosotros y a través de nosotros. Y también eso es algo que muchas veces no lo entendemos. Hay veces que andamos teniendo temor del enemigo, temor de las obras del diablo y andamos preocupados de lo que el diablo puede hacer. Que el diablo se preocupe de ti, no tú del diablo, porque hay un supereminente poder que opera en ti y que opera a través de ti. Si va a aplaudir, aplauda con ganas al Señor. ¿Qué es esperanza? Larousse, el diccionario, define como una confianza en lograr una cosa o en que ocurra algo deseado. Eso así lo establece el diccionario secular. Pero la Biblia, cuando habla de esperanza, habla de una expectativa favorable y segura. La Biblia habla de una espera con confianza. Es una seguridad. No es maybe, no es quién sabe, no es desear que nos vaya bien. Es tener la certeza, la seguridad que será como Dios dijo que sea. Es decir, en la Biblia la esperanza no es un deseo, que te vaya bien. No es un deseo el año que viene que sea mejor que este. No es un deseo que este nuevo año de vida sea mucho más lindo para ti. No es un deseo a ver si las cosas mejoran. ¿Alguna vez dijiste, a ver si para de llover? A ver si el tiempo mejora. Casi seguro que lo debe haber dicho en algún momento. A ver si el tiempo mejora. Ese es un deseo, pero la esperanza no es un deseo. La esperanza es una certeza, una seguridad que lo que Dios ha prometido, Él es fiel para hacerlo. Que alguien me diga amén. La esperanza es un tema preeminente en la Biblia. Y tú tendrías que saberlo porque tú has sido llamado a una esperanza. No puedes ignorar eso. Entiendo, como pastor, entiendo la oración del apóstol Pablo. Porque si yo te preguntara a ti, ¿cuál es tu esperanza? ¿Me pudieras describir cuál es tu esperanza? Y ya lo hemos hablado muchas veces en el Instituto Río. Cuando alguien te pregunta algo y tú dices, lo sé, pero no sé cómo explicarlo. ¿Sabes qué significa eso? Que no lo sabes. Y sabías, ahora lo vamos a ver, que la Biblia te dice que el corazón de Dios es que tú estés preparado para todo aquel que te pida razón de tu esperanza. Porque ¿para qué te llamó Cristo? Para una esperanza. Diga conmigo, Cristo me llamó a una esperanza. Vamos, dígalo con convicción, Cristo me llamó a una esperanza. Somos llamados a una esperanza. Es decir, a esperar lo que Dios dijo que va a hacer. Amén. A esperar lo que Dios dijo que va a hacer. Y la Biblia usa 129 veces la palabra esperanza. ¿Sabías que estudiando cuántas veces aparece una palabra en la Biblia, tú te das cuenta de lo importante que es ese tema?
Y cuando tú ves que la esperanza aparece 129 veces en la Biblia, te das cuenta que la esperanza es muy importante y que tú no puedes ignorar cuál es la esperanza a la que has sido llamado. Se ve esta importancia en la Biblia y Dios lo resalta, dice que Dios es el Dios de toda esperanza. Romanos 15:13. Él es el Dios de toda esperanza. Así se da a conocer Él, como el Dios de toda esperanza. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 1, dice la Escritura, Jesucristo es nuestra esperanza. Es decir, toda nuestra esperanza está centrada en la persona de Cristo Jesús. La esperanza es algo que Dios prometió hacer. La esperanza son eventos futuros, pero sobre todas las cosas, esperanza es una persona y se llama Cristo Jesús. Oh, wow, yo estoy emocionado, no sé tú, pero yo estoy emocionado. Y la Biblia nos dice en Romanos 12, verso 12, que los cristianos deberíamos gozarnos en la esperanza. Amén. Es decir, que si tú sabes cuál es tu esperanza, tú te avientas un bailecito, ¿ok? Te haces un bailecito de gozo cuando tú sabes cuál es tu esperanza. Sabes que no estás como un barco a la deriva. Sabes que no vives por vivir, sino que hay un destino que Dios ha preparado para ti. Que alguien me diga amén. La Escritura también dice en Romanos 5, verso 5, que la esperanza no nos avergüenza o no nos desilusiona. La Biblia dice, tú puedes hablar de tu esperanza, tú puedes gozarte de tu esperanza, tú puedes poner tu esperanza en un cuadro, tú puedes levantar tu esperanza en alto, tú puedes afirmar tu vida sobre la esperanza, porque la esperanza es segura. Dios dice, no te voy a avergonzar, no te vas a desilusionar por esperar en Dios. Amén. A veces ponemos la esperanza en un político y terminamos desilusionados. Iba a decir algo, mejor no lo digo. A veces ponemos la esperanza en una persona y terminamos desilusionados. ¿Por qué? Porque todos somos falibles. Porque todos somos impotentes en ciertas áreas. Porque todos somos limitados. Pero cuando tú pones tu esperanza en Dios, estás poniendo tu confianza en el Dios todopoderoso, que es eterno, que no falla y que Él puede hacer todo lo que Él quiere. Nunca te va a fallar. ¿Cuál es la esperanza de la que hablamos? Lo primero que veas conmigo en la pantalla es 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 14. Tenemos esperanza de la resurrección de entre los muertos. Mucha gente piensa y dice, muerto el perro se acabó la rabia. Yo crecí con una mamá que una manera de torturarnos era que decía, ya me voy a morir y voy a descansar. Y ustedes van a descansar de mí. ¿Ah? Y su frase era eso. Mi papá también decía, el día que me muera se acabó todo, listo, se terminó todo. Y mucha gente ve a la muerte como el fin. Pero nosotros sabemos que la muerte no es el fin. Sabemos que hemos sido creados para la eternidad. Y tú puedes pasar una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Y nosotros vivimos a diario relacionados con la muerte. Desde que nacemos hasta que morimos, o si Cristo viene y nos lleva, siempre estamos relacionados con que alguien murió. A veces alguien que no está relacionado con nosotros, gente que muere en lejanas tierras, desconocidos, pero sabemos, hay estadísticas de cuánta gente muere al año en accidentes de tráfico, cuánta gente muere por enfermedades. La vida está relacionada con la muerte, o la muerte es parte de la vida, así lo vemos. La muerte es parte de la vida. Pero muchos tienen temor a la muerte porque no tienen la esperanza que nosotros tenemos. Muchos ven la muerte de un ser amado como un tiempo de separación definitivo. Pero la Escritura nos dice a nosotros que gracias a que Cristo murió, resucitó, nosotros también tenemos esperanza que un día también nosotros resucitaremos con Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 y 14, el apóstol Pablo dice, hermano, no queremos que ignoréis. Tenemos muchos hermanos ignoritos. Y por eso es que el apóstol Pablo vuelve a repetir lo que le dijo a la iglesia en Éfeso.
no quiero que ignoréis. ¿Y qué es lo que dice él que no podemos ignorar? Lo que va a pasar con los que han muerto en Cristo, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Se dio cuenta? No es que no dice que la muerte no te va a afectar, que no te va a entristecer. Te aclara y te dice que te puedes entristecer por la muerte. Claro que sí. ¿Por qué nos entristecemos? Porque amamos a las personas, porque lo vamos a extrañar. Pero no dice que no te entristezca. En ningún lado Dios dice que no te entristezca la muerte. Dice que no te entristezcas como otros que no tienen esperanza. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que el cristiano tiene dolor, extraña a la persona que murió, pero no es consumido por el dolor, no se queda clavado en el dolor, no vive con dolor, no cae en un pozo de desesperación, no está con una angustia interminable, tiene dolor, pero hace su duelo y confía porque sabe que hay una respuesta, que hay una esperanza que Cristo nos dio. Y esa esperanza es que un día todos los que murieron en Cristo Jesús resucitarán de entre los muertos. Que la muerte no es el fin, que Jesús venció la muerte. Amén. Esa es nuestra esperanza. Tenemos esperanza de la resurrección de entre los muertos. Yo voy a ir un poco rápido, esta no es una enseñanza, es una predicación, no puedo enseñarte todo sobre la esperanza, pero quiero darte lo más importante para que te agarres de ello. La esperanza que tenemos es de un cuerpo glorificado. Lea conmigo Filipenses capítulo 3, verso 21. ¿Cuál es parte de la esperanza a la que has sido llamado? Que un día ese cuerpo te va a dejar de dar lata. Mi querido Bernardo, un día volverás a tener pelos en la cabeza. Todos los pelones se agarran en la cabeza, ¿no? Hay una esperanza de que un día vamos a tener un cuerpo glorificado. ¿Qué significa eso? Que nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Jesús cuando resucitó de entre los muertos. Un cuerpo que no se enferma. Un cuerpo que no envejece. ¿Cuántos dicen amén? Algunos de ustedes ese día se van a acercar a Ángel y le van a decir, Moni, y tú le vas a decir por qué. Y decía, bueno, en la tierra pagabas tanto por una cirugía, mira, ahora no la necesitas, Moni. A veces invertimos tanto para tratar de mantenernos jóvenes. Pero ¿sabías que Dios te promete que un día tu cuerpo será glorificado? Pero eso de ser un cuerpo glorificado, escúchame bien, no solo tiene que ver con lo estético, no solo tiene que ver con que no va a envejecer. A los que me han conocido ahorita, cuando ya tengo algunos años, no mucho, no se huele la barda, pero no me conoció en plena juventud, usted va a decir, qué guapo que era el pastor. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da un cuerpo glorificado, va a ser tu mejor versión. Y te va a mantener así. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos dicen gracias? Pero no veo que te alegres tanto. ¿Ah? Y aquellos que están sufriendo achaque con la vejez, aquellos que saben, antes que den el diagnóstico del tiempo, que viene mal tiempo, ya la rodilla te lo dijo. ¿Sí o no? Hay gente que da la rodilla, te avisa si viene mal tiempo, no necesitas el pronóstico del tiempo. Dios te va a dar un cuerpo glorificado. Pero el cuerpo glorificado no solo tiene que ver con eso. ¿Sabes con qué tiene que ver? Con que ahora la carne lucha contra el espíritu. Escucha esto, por favor. El espíritu lucha contra la carne y la carne lucha contra el espíritu. Es decir, la Biblia dice que en nuestro cuerpo natural, no en tu alma, no en tu espíritu, en tu cuerpo natural, dice que hay un deseo innato de hacer lo malo hacia el pecado. Y que tú luchas con esos deseos pecaminosos que se manifiestan en malos pensamientos, que se manifiestan con ira, que se manifiestan de tantas maneras destructivas. Pero Dios te da una promesa. Y Dios dice, llegará un día en que tendrás un cuerpo glorificado. Es decir, ya no batallarás contra esos deseos pecaminosos. Tu cuerpo será libre para vivir una vida de relación, de intimidad y de santidad con Cristo Jesús. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por eso? Yo no sé tú, pero yo espero ese cuerpo glorificado. Estoy cansado de darme lata a mí mismo. ¿Sabe cuántas veces me miro al espejo y digo, Hugo, ¿cómo das lata, Hugo? ¿Qué te pasa, flaco? Agarra la onda.
pero llegará el día en que Dios me va a dar un cuerpo glorificado. Amén. Filipenses capítulo 3, verso 21 dice, Él transformará, diga, me transformará. Él va a transformar nuestro cuerpo miserable. Oh, wow. Pudiera haber sido un poquito más diplomático el apóstol Pablo. Pero dice, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder que somete a sí mismo todas las cosas. Que alguien diga amén. Yo espero ese cuerpo, yo no sé tú. También tenemos esperanza de la vida eterna. Tito 1, verso 2 dice, nuestra esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido desde antes de la creación. Es decir, antes de la creación Dios prometió que daría vida eterna. Ahora, quiero que sepas esto, por favor. No tengo el tiempo aquí para mostrártelo, lo he hablado otras veces, pero todo ser humano que nace a este mundo es inmortal. Morimos físicamente, pero nuestra alma y nuestro espíritu van a la eternidad. Entonces, ¿qué significa cuando Tito dice que nuestra esperanza es la vida eterna? Que Dios prometió esa vida eterna desde antes de la creación del mundo. La vida eterna en la Biblia significa una eternidad con Dios. Pasar una eternidad en el infierno, pasar una eternidad separado de Dios, eso no se le llama vida eterna. Eso es muerte eterna. Hello. La Biblia dice que tú aquí, en esta vida, decides tu destino eterno. Que cuando pasas el umbral de la muerte, ya sellaste tu destino eterno. Y en la eternidad solo hay dos lugares donde puedes pasar la eternidad. En el cielo, que es la vida eterna con Dios, o en el infierno, que es, la Biblia lo llama muerte eterna, porque es una eterna separación de Dios. La Biblia, desde la cosmovisión de Dios, la Biblia, como Dios ve las cosas, todo lo que no está relacionado con Dios está muerto. Aquí hay muertos que caminan. Día a día te encuentras en la ciudad con muertos vivos. Muertos que caminan. Si tú no estás en una relación con Jesús, si tú no estás en una relación con Dios, si no estás dentro del reino de Dios, si no estás escondido en Cristo, si estás fuera de Dios, puedes tener vida física, pero es considerado de parte de Dios que estás muerto. Pero Tito dice que Dios desde antes de la fundación del mundo prometió vida eterna. Y yo no sé tú, pero yo voy para el cielo, hermano. Para el cielo me voy, hermano. Yo voy a pasar la eternidad con Dios. Si tú vas para el cielo, dale un fuerte, fuerte aplauso a Jesucristo. ¿Qué más tenemos esperanza? Tenemos esperanza del regreso de Jesús. Jesús se fue, pero regresa. Y lo que algunos no saben, agárrate esto, los que están tomando nota, el que no se la perdió. Pero agarra esto. ¿Sabías que hay más citas bíblicas que prometen y que hablan de la segunda venida de Jesús que citas bíblicas que hablan de la primera venida de Jesús? Voy a decirlo de nuevo. Había promesas, citas bíblicas, profetas que hablaron de que Jesús venía por primera vez. Eso es Navidad, eso es Belén de Judea, eso es Jesús encarnado, naciendo como un ser humano. Pero la Biblia nos muestra, y eso lo puedes buscar y lo vas a encontrar, hay más citas bíblicas que hablan de que Jesús regresa. Jesús viene a la tierra de nuevo. Por eso decimos Maranata, sí ven Señor Jesús. Amén. Lo esperamos que Él regrese, porque Él prometió que regresaría. En Hechos, capítulo 1, verso 10 al 11, cuando los discípulos estaban extasiados mirando al cielo, no podían quitar la mirada del cielo porque habían visto cómo Jesús empezó a elevarse, una nube lo recibió en el cielo y se desapareció de sus ojos. Y ellos no podían dejar de mirar porque sabían que ahora Jesús se había ido y que Él se revelaría, se manifestaría a ellos en espíritu, pero que probablemente tal vez no lo volverían a ver en persona como lo habían visto durante sus 3 años y medio y como habían compartido con Él por 40 días después que resucitó. Este es el final de los 40 días, cuando Jesús da la última instrucción a los suyos y Él empieza a ascender al cielo. Cuando Él está arriba, los discípulos se quedan extasiados mirando y se ponen al lado de ellos 2 varones que eran ángeles y les preguntan y les dicen, cuando ellos estaban mirando al cielo, ellos le preguntan, verso 11, ¿qué hacen mirando al cielo, Galileos?
Y ellos, sin quitar la vista, dijeron, estamos mirando a Jesús que se va al cielo. Y los ángeles les respondieron, este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. ¡Maranata! ¡Sí ven, Señor Jesús! Tenemos esperanza que Jesús regrese. La primera vez vino, estableció el reino de Dios entre nosotros. El reino de Dios entre nosotros está. Estableció el reino de Dios entre aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador. En este mundo hay dos reinos. Está el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, y el reino de Dios, el reino de la luz. Si tú estás en Cristo Jesús, tú estás dentro del reino de Dios, dentro del reino de la luz. Si no estás en Cristo Jesús, tú estás bajo el gobierno, dominio del diablo y Satanás. Jesús vino, hizo la obra en la cruz de Calvario, hizo que todo fuera posible, declaró consumado es, hecho está, pero tenía que regresar al cielo. Y tenía que pasar un proceso de tiempo aquí en la tierra para que viniera toda la nueva generación que es criada en Cristo Jesús. Quiero oír algo que te va a volar la cabeza. En el principio, cuando Dios crea al primer Adán, la primera generación de hombres y mujeres que poblaron esta tierra, que cayó en pecado, que falló, Dios lo forma al hombre del polvo de la tierra, y cuando ya estaba bien formado el polvo de la tierra, todos sus órganos en su lugar, todos los sistemas en su lugar, el hombre estaba allí, tenía vida física, pero no tenía real vida o vida espiritual. Y Dios sopló. Ruam. Viento, eso es espíritu, viento, sopló y el hombre vino a ser un alma viviente. Y ahí estuvo la primera generación que a causa del pecado falló. ¿Sabes qué vino a hacer Jesús a la tierra? Entre otras cosas, Él vino a establecer una nueva generación que va a poblar el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios nos va a dar. Es por eso que cuando Jesús resucita, reúne a los suyos. ¿Y qué cree que hizo Jesús cuando reunió a los suyos cuando resucitó? Escucha esto, por favor. Algunos traen un debate porque dicen, ¿cómo es posible? ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? ¿En Pentecostés o antes? Porque Jesús reunió a los suyos y cuando los reunió, Jesús los miró y les sopló. Lo mismo que hizo el Padre en Génesis capítulo 2. Y le dijo, reciban el Espíritu. Y algunos piensan que Jesús estaba hablando de la llenura del Espíritu Santo. Jesús no estaba hablando de la llenura del Espíritu Santo. Cuando Jesús sopla el Espíritu, lo que Jesús está haciendo es decir, yo morí, resucité y ahora estoy estableciendo una nueva creación. Una creación que no va a fallar. Y así como el Padre sopló el Espíritu a la antigua generación, Jesús le sopla el Espíritu a la nueva generación en Cristo Jesús. Di conmigo, soy una nueva generación en Cristo Jesús. Vamos, di conmigo, soy una nueva generación en Cristo Jesús. Y por ahora, Jesús está reinando en los cielos. Y está estableciendo su reino aquí en la tierra. Por medio del avance de la obra de Dios. Por medio de la publicación de las buenas noticias de Dios. El reino de Dios se está estableciendo en los corazones de los hombres. Pero llegará un día en que Cristo descenderá del cielo. Y cuando Él descienda, establecerá el reino de Dios absoluto sobre la tierra. Suplirá todo reino, todo dominio, toda autoridad y el reino de Dios será establecido entre los hombres. Y nosotros por eso lo esperamos. Nada va a estar bien. No importa cuán fantástico te vaya en la vida, nada va a estar bien hasta que Cristo nos regrese. Diga conmigo, Maranata, así ven, Señor Jesús. Nosotros tenemos esperanza de que Cristo vendrá. Nuestra esperanza también es de la redención de todas las cosas, donde el mal y todo dolor será erradicado. ¿De qué tenemos esperanza? La Biblia nos da esperanza que un día todo mal desaparecerá, que un día todo dolor desaparecerá, que un día todo lo que no es de Dios desaparecerá y que quedará todo lo bueno. Nosotros estamos acostumbrados a vivir con lo bueno, lo malo, con la risa, el llanto, con el dolor, el placer, con buenos y malos momentos. Así transcurre nuestra vida. Y pensamos que eso es la vida. Pero déjame decirte que esto nunca lo planeó Dios. Dios nunca planeó la muerte. Dios nunca planeó el dolor. Dios nunca planeó que estuviéramos sufriendo como sufrimos muchas veces. Las calamidades que pasan, Dios nunca las planeó. Cuando Dios terminó de crear en Génesis capítulo 1, Dios dijo, lo que he hecho es bueno en gran manera.
Había un clima perfecto. La tierra estaba en perfecta armonía. Todo estaba en perfecta armonía. Y luego Dios labra con sus propias manos. Y Él forma un paraíso y lo pone al hombre en el paraíso. Porque Dios siempre quiso que tú vivieras en el Edén, en el paraíso. Hello. Dios nunca quiso que tú vivieras en un infierno. Dios quiso que vivieras en el paraíso. Pero en esta vida no está. Muchos andan buscando el paraíso perdido. Se han hecho películas muy famosas en Hollywood en busca del paraíso perdido. Que se cansen de buscarlo, no lo van a encontrar. No lo van a encontrar porque buscan un paraíso físico. Y el paraíso ya no existe en forma física. El paraíso es Cristo Jesús. Él es el Edén de Dios. Él es el Edén de Dios. Y nosotros estamos acostumbrados a convivir con el dolor, a librar batallas duras y pesadas en la vida. Pero creo que leas conmigo Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al verso 4, de la Nueva Versión Internacional. Viene el tiempo de la redención de todas las cosas. Así como te dije que un día ya no vas a batallar con tu cuerpo, que se te enferma, que se te fatiga. Yo estoy emocionado. A mí me gusta ser activo. Tengo mis momentos de quietud, pero tiene más que ver con el espíritu que con otra cosa. Pero me gusta y me fastidio cuando siento que no tengo energía para hacer todo lo que quisiera hacer. ¿Sabías que el cuerpo glorificado que Dios te va a dar va a ser ilimitado en energía? Los hiperactivos dicen, ¿ah? No vas a necesitar un café, la cafeína, no vas a necesitar azúcar, no vas a necesitar una bebida energizante. Vas a tener toda la energía que necesites. Tu cuerpo no se va a enfermar, no se va a gastar, no vas a tener malos pensamientos, no vas a batallar con las tentaciones, porque Dios te va a dar un cuerpo glorificado. Ahora, la Biblia dice que llega el tiempo de la redención de todas las cosas. Apocalipsis 21, verso 1 al 4 dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Este es el momento que tú dices gracias, Señor. Porque el primer cielo y la primer tierra habían dejado de existir y lo mismo pasó con el mar. Es decir, Dios dice, viene el tiempo donde todo lo que está mal va a desaparecer. La Biblia dice que Dios maldijo la tierra por amor al hombre. Y todo lo que está maldecido está listo para esperar a desaparecer. Y la tierra está en camino a desaparecer porque fue maldita a causa del pecado. Pero Dios nos va a dar un cielo nuevo y una tierra nueva, donde las cosas serán increíbles. Verso 2, vi además la ciudad santa, es decir, la iglesia, diga conmigo la iglesia, la nueva Jerusalén, diga conmigo la iglesia, que baja del cielo. Algunos, no sé, se imaginan que Dios trae edificios del cielo y lo planta en la tierra. No, Dios está hablando de la iglesia. Dios está hablando de su iglesia, está hablando de la esposa del Cordero, está hablando de la iglesia amada. Dice que el Señor viene y viene con los suyos y dice que Dios bajará del cielo. Dice que precediendo de Dios para preparada como una novia hermosa vestida para su prometido. Que alguien diga amén. Por eso te habla de la novia preparada, está hablando de la iglesia. Diga conmigo, habla de la iglesia. No habla de una ciudad física. Verso 3. Y oí una potente voz que venía del trueno y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos. Ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Que alguien diga amén. Verso 4, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá lamento ni dolor, porque las primeras cosas pasaron y no existen más. Cielo nuevo y tierra nueva. ¡Eh! Yo sé que tus ojos, los ojos de muchos todavía no han sido abiertos, pero no te preocupes, antes que te vaya de acá, Dios te lo va a abrir. Y vas a poder ver lo que yo estoy viendo. Por eso es que me entrego, por eso es que sirvo, por eso es que pongo todas mis fichas a Cristo Jesús. Es por eso que lo doy todo. Porque yo sé que el mal no va a durar para siempre. Yo sé que un día el diablo y Satanás será eliminado. Hay mucha gente que se pregunta, muchos me han dicho, se han acercado y me dicen, pastor, ¿por qué si el diablo es el causante de todo el mal, por qué Dios lo deja todavía con vida? ¿Por qué Dios no lo exterminó? Dios tiene sus razones. Sería un poco largo explicártelo a ti. Una de esas razones
es que el diablo puso una duda en el cielo, antes de ser echado del cielo, cuando se rebeló y quiso él tomar el control como Dios del universo. Cuando él dijo, subiré a los altos y poneré mi trono en las estrellas y seré igual a Dios. Todo el cielo escuchó las alegaciones del diablo y diciendo que Dios no era tan bueno como decía y que él podía hacer las cosas mejor. Y una de las razones es que Dios ha dado tiempo para que se revele el verdadero carácter de quién es el diablo y Satanás. Pero no solo eso, Satanás no solo sembró semillas en el cielo, sino que cuando infectó la raza humana, sembró cizaña junto con el trigo. Pero llegará el momento, no te preocupes, llegará el momento en que nos vamos a desquitar de todas del diablo y Satanás. ¿Ah? Yo no sé si Dios me lo va a dejar o no, pero yo dije, yo quiero que un día me permitas, me voy a colgar del cuello del diablo y Satanás, me voy a sentar arriba de sus hombros y le voy a arrancar uno por uno los pelos así, para que le duela al desgraciado. El diablo ha dado mucho trabajo y a veces uno ve tanto mal, y yo estoy hablando un poco chistoso para hacerlo más liviano, pero uno ve a veces tanta maldad, ve cosas tan horribles, cómo nos destruimos a nosotros mismos, la maldad del ser humano, los crímenes horribles que se cometen. Vemos la violencia corriendo por las calles, vemos cómo nuestros jóvenes son atacados y destruidos por las drogas. Vemos tanto el mal, pero Dios nos promete. Escuche, vuelva a leer conmigo, por favor. La promesa empieza en el verso 3. Léalo conmigo de vuelta. Y oro que Dios te abra los ojos y puedas entender esto. Todo lo bueno comienza y termina con Dios. Que alguien diga amén. Todo lo bueno va a comenzar con la presencia de Dios. El cielo declara, se escucha como un estruendo. ¡Buah! Un estruendo fuerte. No sé qué estruendo fue ese, pero... ¡buah! Se escucha un estruendo en el cielo y hay una voz que dice, he aquí, los seres humanos, he aquí, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos. Ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y entonces el verso 4 declara y dice como consecuencia que Dios está en medio. Te voy a profetizar esta mañana. ¿Quieres ver derrotado al diablo y Satanás? Voy a decirlo de nuevo. ¿Quieres ver derrotado al diablo y Satanás? ¿Necesitas victoria en algún área de tu vida? Que Dios esté en medio de ti. Llévalo a Dios a tu casa y tu casa será libre y serás empoderado con paz, armonía y gozo. ¿Qué necesitan tus hijos para ser libres? La presencia de Dios. Donde Dios está, cuando Dios entra por una puerta, el diablo sale corriendo por la otra. No pueden coexistir. Y donde Dios está, todo lo malo tiene que huir. Es por eso que no tienes que preocuparte tanto. No te tienes que preocupar tanto por el diablo, por las obras del mal. Es simple. Escucha esto, apréndelo de una vez. El diablo solo ocupa espacios vacíos. ¿Qué es la oscuridad? Si me pueden prender las tres luces de ahí enfrente, por favor. El que dice, hay una forma que dice white. Brillo o algo así, una escena. Gracias. ¿Está aquí conmigo? Escucha esto. ¿Qué es oscuridad? Ausencia de luz. ¿Qué es frío? Ausencia de calor. ¿Qué pasa si nos quedamos aquí? Y me siento tentado un día de hacerlo. Nos quedamos aquí hasta que venga 12, 1 de la noche. Y justo no hay luna ni hay estrellas y afuera hay una oscuridad absoluta. ¿Qué pasa si nosotros nos quedamos aquí? Mientras mantengamos las luces prendidas, aquí nunca va a entrar la oscuridad. Porque la oscuridad solo existe donde hay ausencia de luz. Porque el diablo solo ocupa lo que está vacío. Ahora, la luz sí puede desplazar las tinieblas, pero las tinieblas nunca la luz. Yo estoy en un lugar muy oscuro, basta que yo encienda un cerillo o una linterna y desaparece la luz. Porque la luz es real, desplaza a las tinieblas. Pero las tinieblas nunca desplazan a la luz.
Lo mismo es el frío. Mientras yo mantenga algo que dé calor, el frío no puede estar. Cuando hay ausencia de calor, entonces viene el frío. Así funciona el aire acondicionado. El aire acondicionado no es que genera aire frío, genera un vacío que saca el calor. Y por eso tenemos esa sensación de que está produciendo frío, pero no produce frío. Los aires acondicionados no están ideados para producir frío, para sacar calor. Hello. ¿Sabe qué dijo Jesús? Que cuando un demonio es echado de un cuerpo de una persona, ¿a dónde van esos demonios? Dijo que andan buscando un lugar vacío donde habitar. Y cuando no lo encuentran, buscan otros demonios peores y vienen contra esa persona. Y si la encuentran limpia, ordenada, pero vacía, dice que entran a la persona y su estado es peor que el primero. Porque el diablo solo ocupa los lugares vacíos. Si hay ausencia de Dios en tu vida, el diablo va a ocupar ese lugar. Cualquier área de tu vida vacía, el diablo la va a ocupar. Cualquier área vacía de Dios en la vida de tus hijos, el diablo la va a ocupar. Cualquier área vacía de Dios en la casa, el diablo la va a ocupar. No tenemos que preocuparnos por lo que el diablo hace. A mí no me preocupa que entre un brujo. A mí no me preocupa que entre un hechicero. A mí no me preocupa que entre un satánico por esa puerta. Porque una de dos, o se va a convertir, va a caer rendido a los pies de Cristo, o se va a tener que ir. Porque la presencia de Dios crea una llenura que el diablo no puede ocupar. No nos tenemos que preocupar por lo que el mal hace. Tenemos que preocuparnos por la presencia de Dios. Si la presencia de Dios está en mí, puede venir el infierno entero y no encuentran cabida en mí. Me encantan las palabras de Jesús antes de morir, cuando le dice a sus discípulos, viene la hora del príncipe de este mundo. Pero Jesús sonríe, dice, pero él no tiene nada en mí. Los discípulos quedaron colgados, no entendían qué quiso decir Jesús. Muchos de ustedes todavía no entienden qué quiso decir Jesús cuando dijo, viene la hora del príncipe de este mundo, pero él no tiene nada en mí. Lo que Jesús estaba diciendo es, puede venir todo el infierno, puede venir la muerte, pero como en él no había pecado y como que él era la misma presencia de Dios, el diablo no podía tomar poder y autoridad sobre él. El diablo solo iba a hacer lo que a Jesús le permitiera, nada más. Por eso dice que se entregó como manso cordero. Pero cuando él quiso, escuche, lo tenían atado con gruesas cadenas en el infierno. ¿Quiere una dramatización de lo que pasó en el infierno? Jesús desciende al infierno, escoltados por demonios que los escupen, que lo abofetean, que se burlan de él. Jesús trae la marca de la corona de espina, está sangrando, tiene sus heridas sangrantes todavía. Jesús desciende al infierno atado con gruesas cadenas. El diablo se ríe de él, lo escupen en la cara. El diablo dice, te tengo. La muerte se goza y dice, te tenemos, Cristo Jesús. Y creían que ellos lo habían atado. Pero Jesús había declarado ya en Juan capítulo 10, verso 10, el problema del diablo es que un incrédulo y no cree lo que Dios dice. Porque si el diablo hubiera creído lo que Jesús dijo, aguas, hubiera estado preparado. Pero Jesús lo tomó por sorpresa al diablo. Jesús declaró en Juan capítulo 10, Jesús declaró y dijo, nadie me quita mi vida. Yo la pongo de mí mismo porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que Jesús desciende encadenado al infierno. Y cuando está en el infierno, hacen una fiesta, hacen una orgía en el infierno, hacen una fiesta horrorosa y todo el infierno está allí. Ningún demonio faltó a esa fiesta. Ahí está el diablo y Satanás y todo el mundo lo alaba al diablo y Satanás y dice, grande, venciste al Hijo de Dios, grande, destruiste al que decía que era el Salvador del mundo. Y de repente Cristo Jesús se pone de pie, sonríe, se estira y las gruesas cadenas caen de sus manos y caen de sus pies. Unos demonios que estaban cerca de él para custodiarlo quieren correr contra Cristo Jesús y Cristo Jesús simplemente hace así y los demonios todos caen por el piso. Y la muerte quiere salir corriendo y Jesús corre y la agarra del cuello a la muerte y la trae y la arroja a la tierra. Le pone un pie encima y le dice, muerte, no vas a ningún lado. Y toma la llave del infierno de la muerte y dice, resucité. No le tengas miedo al diablo. Tienes que llamar la presencia de Dios a tu vida. Apocalipsis capítulo 21, verso 3. Todo lo bueno comienza con la presencia de Dios. Y como la presencia de Dios está entre los hombres. Cuando dice que la presencia de Dios, que la morada de Dios está entre los hombres. Si tú pudieras leer el original en griego, ¿sabes qué está diciendo? Presencia total y absoluta.
¿Sabe lo que está diciendo? Que la presencia de Dios no va a estar como ahora que está en este lugar. No está diciendo que la presencia de Dios se va a manifestar acá, la presencia de Dios se va a manifestar allá. Que un avivamiento acá, que otro avivamiento allá. No, cuando dice la presencia de Dios entre los hombres, usa una palabra que es totalitaria. Lo que está diciendo es que todo el cielo nuevo y la tierra nueva estará llena de la presencia de Dios. ¡Oh, wow! Los que conocemos la presencia y amamos la presencia, sabemos lo que eso significa. Y moraremos en la presencia de Dios. Y eso hará lo que dice el verso 4, que no habrá más llanto ni más dolor y que todo lo malo terminará. Romanos capítulo 8, verso 19 al verso 23 dice que la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a frustración. Pero esto no solo sucedió por voluntad propia, sino por de aquel que así los dispuso. Pero queda la firme esperanza, diga conmigo firme esperanza, de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza y así alcanza la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ezequiel 37, si pueden ayudarme por favor los muchachos de la banda. Ezequiel 37. Ahora viene lo mejor, por eso me estoy sacando el saco. Agárrese. Dígale al que está al lado, agárrate en el nombre de Jesús. Diga conmigo esperanza. Vamos, diga de nuevo conmigo esperanza. En principio solo necesito el piano, después nos movemos a lo demás. Permítame un segundo, por favor. Discúlpeme. Ezequiel capítulo 37. Israel estaba viviendo un contexto de esclavitud, de opresión. Habían sido desarraigados por una guerra violenta de su tierra, una guerra destructiva. Vino el enemigo y arrasó en tierra de Israel. No solo destruyó, sino que también se llevaron cautivos hombres, mujeres y niños. Los que quedaron con vida los sacaron de Tierra Santa, los sacaron de tierra de Israel y los llevaron y lo esparcieron en diferentes naciones paganas y ahí los tenían como esclavos oprimidos. Y en medio de esa esclavitud y de esa opresión, de esa situación límite, mire lo que ellos estaban diciendo. Cuando Dios lo llama al profeta Ezequiel y le muestra la visión del valle de los huesos secos. Entonces, el verso 11 dice que Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, así le hablaba Dios a Ezequiel, estos huesos son el pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel Dios lo veía como huesos secos? Lo veía muertos, sin nada de vida, ni una apariencia de vida. Porque lo que Ezequiel ve no es ni siquiera esqueleto. Ezequiel ve huesos secos esparcidos por toda la tierra. No sabe si son de hombre o son de animales. Lo único que él ve, huesos secos, ni siquiera esqueletos. Y cuando Ezequiel está viendo esto, Dios le dice, esa es la casa de Israel. Y mire lo que ellos decían. Mire lo que es vivir sin esperanza. Lo que es cuando se pierde la esperanza. Te dije, el ser humano puede soportar mucha presión, puede soportar situaciones límites hasta un punto impensado. Pero cuando se pierde la esperanza. Israel decía, escuche, decía, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Eso es lo que decían ellos. No tenemos esperanza. ¿Y sabes qué es lo que el diablo quiere hacerte? Robarte la esperanza. El diablo te quiere robar la esperanza y decirte que no vale la pena servir a Jesús. El diablo te quiere robar la esperanza sobre tus hijos. Quiere que veas a tus hijos y que diga, no van a agarrar la onda. Quiere que mires tu matrimonio sin esperanza. El diablo quiere que pierdas la esperanza sobre ti mismo. ¿Sabe cuál ha sido una de las luchas mías en estos años aquí? No perder la esperanza. Que esta ciudad, que esta frontera se va a despertar en hambre por Dios y que va a venir un avivamiento. No pierdo la esperanza de ser pastor de una iglesia llena del Espíritu Santo, en gente que no llega tarde, sino que llega antes y hace líneas para entrar a la casa del Señor. No pierdo la esperanza de gente que adora a Dios de todo su corazón, de ver una adoración sin límite. No pierdo esperanza. Pero mi lucha ha sido mantenerme ahí creyendo que ese día llegará.
Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Pero me mantengo ahí parado. Y una de las cosas que Dios me ha llevado es a dar gracias cada día. Entre más oscuro se ve el panorama, me levanto y declaro: cuando el pecado sobreabundó, o cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Y declaro: ya viene el día, ya viene la mañana. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Y le digo: te doy gracias, Dios, por el avivamiento. Y cada día me levanto y digo: este será el día, Dios, en que empezaré a ver el principio del avivamiento. Pero el diablo quiere que te sientas así. El diablo quiere robarte. Vienen conflictos en el matrimonio y de repente empiezas a pensar que no hay salida, que no hay solución. Vienen problemas con los hijos y te golpea fuerte la decepción y empiezas a sentir un desánimo profundo en ti y empiezas a pensar: es que nunca van a cambiar, es que nunca van a perder la onda. Pero Dios lo mandó a Ezequiel a profetizar. Verso 12, Dios le dijo: profetiza. Profetiza, adviérteles o declárale. Así dice el Señor omnipotente. Y yo estoy aquí esta mañana y Dios me dijo: profetízale. Chevis, levanta tu mano al cielo. Dios me dijo: profetízale. Profetízale que ninguna semilla sembrada dejará de germinar. Tendrás que esperar el tiempo con paciencia, pero las semillas germinarán. Yo no sé si tú te has dado cuenta que Dios puede hacer las cosas por sí solo. Si no te habías dado cuenta, agarra la onda. Pero Dios no te necesita a ti y Dios no me necesita a mí. Dios es más que... El único que es suficiente en sí mismo es Dios. Lo demás, habemos algunos que pensamos que somos autosuficientes y que no necesitamos a nadie, para darnos cuenta después que sí necesitábamos. ¿Sí está aquí conmigo? Atento. Vas a escuchar a Dios hablándote a tu corazón y conmoviendo tu alma esta mañana. Dios no necesita a nadie, pero ¿sabías qué hace Dios? Dios quiere que nos asociemos con Él. Él lo puede hacer solo, pero dice: no lo quiero hacer solo. En su soberanía Dios estableció: lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer en sociedad con el hombre. ¿Y qué anda buscando Dios? Dios anda buscando gente quien quiera colaborar con Él, unirse a lo que Él está haciendo. Es por eso que Dios levanta hombres y mujeres. Es por eso que profetizar es tan importante. Porque profetizar es declarar que es realidad lo que el cielo ya lo declaró. Profetizar es lo que el cielo habló, yo lo hablo. Lo que Dios está hablando, yo lo hablo. Profetizar es las promesas que Dios dijo sí en el cielo, yo la confirmo y la digo sí sobre tu vida. Y la profecía tiene el poder de crear vida. La profecía tiene el poder de crear cambios. Es por eso que tenemos que hacerlo. Y no tenemos que parar de hacerlo. Y Dios le dijo a Ezequiel: profetiza. Y cuando le dijo profetiza, le dijo: dile a mi pueblo, pueblo mío, abriré tus tumbas. Que alguien diga amén. Te sacaré de ella, te haré regresar a la tierra de Israel. Cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor tu Dios. Pondré en ti mi aliento de vida, volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra. Y entonces sabrás que yo, el Señor, lo hice y lo cumplí y lo afirmé, dice el Señor. Que alguien me diga amén.